Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Asociación de Filosofía y Liberación. Bueno, como todos sabrán, por causas mayores, por causas del terremoto, se corrió la fecha de la sesión número 2 y por lo tanto no puedo estar con ustedes y voy a mandar este video sobre la sesión 2 que tiene que ver con el momento material de la ética, la verdad práctica. Bueno, como todos saben, el seminario de la FIL tiene una característica, diríamos que especial, es que están muchos que han estudiado con Dussel, han hecho su tesis doctoral con Dussel, su tesis postdoctoral con Dussel, algunos que son discípulos de más de 10 años con Dussel, y es decir que son especialistas en Dussel. También hay quienes son críticos de Dussel y todos confluyen en este seminario. Cuando me invitaron el doctor Gabriel Salazar a que me ocupara de la segunda parte, me hizo la advertencia de que era una de las partes más difíciles en la edad de la globalización y de la exclusión, que de ahora en adelante le diré la ética amarilla. Este capítulo, esta sección es una de las más difíciles de lo que se conoce como la ética amarilla, y yo pensaba que era broma un poco de mi amigo Gabriel, pero en efecto es sumamente complejo esta primera parte. Pero para ubicarme un poco en un contexto más amplio, es decir, dónde podemos ubicar la ética amarilla, voy a hacer una breve explicación de cómo leer el sistema de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que como lo ha planteado Linda Alcoff, dicho sea de paso una panameña, lo ha calificado como el Hegel de Coyoacán, porque es un pensador que piensa sistemáticamente, como casi ninguno otro tendría esa pretensión de pensar sistemáticamente, es decir, pensar un sistema. Los pensadores actuales, tanto los analíticos como los postmodernos, no están pensando en un sistema. Sin embargo, Dussel sí piensa o tiene la pretensión de pensar en un sistema. Así que quiero ubicar de alguna u otra forma brevemente en un esquema todo el sistema de Dussel, para entonces ubicar esa ética amarilla. Entonces, Dussel, como le decía, es un pensador sistemático. El sistema de él es la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, como todos sabrán, hay diferentes corrientes muy importantes, o sectores y subsectores a lo interno del movimiento filosófico que inició a finales de la década del 60. Hay varios subsectores y sectores, como el sector populista, que ha caracterizado Horacio Cerutti Gulbert con su estupendo libro sobre el tema. Entonces, Dussel, en el sector, o lo que yo llamo la filosofía del sistema de la filosofía de la liberación de Dussel, es más que todo la propuesta de él, no de toda la filosofía de la liberación. Pero cuando digo el sistema de la filosofía de la liberación o la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, me estoy refiriendo a su propuesta, y su propuesta es el proyecto de la transmodernidad. El proyecto de la transmodernidad, hay varios pensadores que de alguna u otra forma se circunscriben a ese proyecto, pensadores como Ramón Grosfoguer, Arturo Escobar, que son ampliamente conocidos en la academia norteamericana. Entonces, estos pensadores de alguna u otra forma explícitamente se circunscriben al proyecto de la transmodernidad, es decir, desarrollan hipótesis, o diríamos que amplían, desarrollan y se circunscriben a hipótesis que ya ha planteado Enrique Dussel bajo su proyecto amplio, diverso y pluriverso, diría Boaventura de Sousa Santos, que es el de la transmodernidad. Y también hay algunas, diríamos que discusiones con una profesora española que se llama Rodríguez Magda, que también plantea el concepto de transmodernidad, pero con otro sentido, con otro significado. El proyecto de la transmodernidad de Dussel es un proyecto político.
Es un proyecto político que tiene diferentes unidades temáticas. A esto yo le llamo unidades temáticas. Cuando les presento esto así de forma sintética, estamos hablando de más de 40 libros y más de centenares de artículos científicos. Bueno, para los que no saben, Enrique Dussel es emérito, profesor emérito también, es decir, tiene los más altos reconocimientos de la Academia Mexicana. Entonces, diríamos que yo ordeno el sistema de la filosofía de la liberación de Dussel en 5 unidades temáticas. Siempre parte por la historia y la crítica teológica. A propósito, este año se conmemoran los 50 años de que Dussel publicara su primer libro sobre la hipótesis de la Iglesia, de la historia de la Iglesia en América Latina. Y también se conmemoran 50 años de que terminara su doctorado en la Sorbona. Es decir que Dussel este año se conmemora una fecha importante que habría que, diríamos que, rescatar esos 50 años de trabajo y de producción teórica. Luego de la crítica de la historia y la crítica teológica, que dicho sea de paso, su tesis doctoral fueron 8 tomos sobre el episcopado en América Latina. Luego le sigue, o hay que tener en cuenta que todo sistema, y también se puede constatar en Hegel, necesita una lógica y un método. Todo sistema de pensamiento necesita una lógica y un método. Con respecto a la lógica, es decir, cómo se organiza todo el sistema. Aquí hay una discusión muy interesante con la colega Katia Colmenares, que ella plantea que la lógica de Enrique Dussel es la que él plantea en sus libros sobre Marx, y yo planteo y mantengo cierta discusión con ella, es que la lógica, y más la lógica ya del Dussel maduro, es la analogía. En cambio, el método es el método analéctico. Entonces Dussel tiene una lógica analógica y un método analéctico con la cual ordena todo el sistema. Entonces, luego de eso está la ética, que es lo que me corresponde presentarles hoy. Dussel ha escrito 3 redacciones de la ética. La primera de la década del 70, que son los 2 tomos estos para una ética de la liberación latinoamericana, que aquí establece todo un programa hasta político, que diríamos que circunscribe todo el trabajo posterior: economía, la liberación de la mujer, la liberación pedagógica, etc. Luego escribe la ética amarilla, que es la que me corresponde analizar hoy, y que la termina a finales del 80, y que es posterior a los diálogos con Karl Appel, y posterior a que él haya escrito 5 libros sobre Marx. Es decir, que ya tiene diríamos que un background de Marx y de un diálogo con uno de los filósofos más importantes del mundo en aquel entonces, como era Karl Appel, y también, por lo tanto, también con lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, incluyendo al propio Habermas. Como no voy a hablar en esta ocasión de la ética, de la economía de la liberación y de la política de la liberación, solo nos quedamos hasta aquí, pero solo para mencionar que la economía de la liberación está contenida, por decirlo así, en los trabajos de Dussel sobre Marx y las recientes publicaciones que hizo de las 16 tesis de economía política. Y la política de la liberación son los varios tomos que está todavía trabajando colectivamente en el tomo tercero, pero nos quedamos aquí. Entonces, si seguimos este esquema, nos daremos cuenta que después de la crítica teológica, después de la lógica analógica, después del método analéctico, viene la primera parte del sistema. Y la primera parte del sistema entonces es la ética. Y la ética ya de una ética madura, la ética madura de Dussel es la ética amarilla que me corresponde comentar brevemente, y es la que se va a poner a discusión con los compañeros de la FIL, o los que participan de la FIL, y todo aquel que vea este video, para problematizar todo el pensamiento y todo el sistema de Dussel. Entonces,
lo que quiero indicar en este esquema es que la ética de la liberación es el punto inicial de todo el sistema. Y cuando leemos a Dussel, si no somos conscientes de que es un sistema, no estamos comprendiendo lo que realmente estamos leyendo. Entonces, quiero que tengan en cuenta el esquema ese para comprender cuál es el lugar de la ética amarilla en el sistema de Dussel. Sucintamente, lo que es la lógica y el método para tenerlo en cuenta. Como les decía, en la lógica todavía no hay, diríamos que un acuerdo o un consenso en la comunidad científica, por decirlo, para utilizar el concepto de Thomas Kuhn con respecto a la lógica en Dussel. Como les decía, Katia Colmenares señala que lo sólido y lo importante está en lo que plantea Dussel en sus 5 tomos sobre Marx, y ella señala que esa es la lógica de todo el sistema de la filosofía de la liberación. Sin embargo, yo considero que es muy importante tener en cuenta la analogía. Y la analogía que Dussel ha puesto más en práctica en sus obras más maduras, la toma, considero yo, o por influencia de Maurice Beuchot, y que eso es sencillo de entender, lo que es que hay que ubicarse entre el medio de la univocidad y de la equivocidad. Estamos muy acostumbrados y lo tomamos como deporte siempre decir que el otro está equivocado, y que el otro está equivocado por esto, por X o Y, y es como un deporte muy postmoderno que está de moda entre los más jóvenes principalmente. Y la univocidad entonces está muy presente en todos aquellos que presentan que son los dueños absolutos de la verdad, es decir, el pensamiento unívoco, lo que diría Herbert Marcuse como la unidimensionalidad. Entonces, la analogía busca ubicarnos entre la univocidad y la equivocidad. Entonces, eso sería de alguna forma muy sintética lo que sería la analogía. Entonces, eso ya está en la estructura, diríamos que teórica, de todo lo que va produciendo el Dussel maduro, y no se ubica ni entre la equivocidad ni en la univocidad, sino que siempre anda zigzagueando entre una cosa y la otra. Con respecto a la analéctica, que también ha trabajado muy bien Gabriel Herrera Salazar y Alberto Relo, es que, bueno, ellos señalan que siempre hay que ubicarse desde la exterioridad del otro, es decir, la exterioridad, es decir, al margen. Bueno, un poco como el libro de José Gandarilla, de las críticas al margen. Entonces, eso sería muy importante tenerlo en cuenta en el método analéctico, es decir, que hay que ubicarse tanto metodológicamente, en el sentido de que si uno está investigando, uno tiene que ubicarse siempre desde la exterioridad del otro, es decir, desde ese rango de visión y no desde la totalidad del sistema. Bueno, habría que ahondar un poco en qué consiste esa metodología, pero no viene al caso, diríamos, porque ya dado que me corresponde hablar del momento material de la ética de la liberación. Entonces, como es de costumbre en el seminario de la AFIL, bueno, uno prepara un texto y lo lee, y todos lo leen en la sesión esa. Entonces, en esta sesión, como no estoy, bueno, el texto lo compartirán los compañeros allá, y también estará en la parte, diríamos que de abajo del video, para que puedan descargarlo todos los que tengan, los que estén interesados en el tema. Como bien señalaba Gabriel, bueno, es un texto difícil, y yo cuando estaba leyendo un poco, bueno, decidí que necesitaba un buen sparring, es decir, alguien que pudiese, diríamos que enseñarme cómo dar los golpes, y que esa persona pudiera esquivar los golpes que yo iba a dar cuando leía el texto y leía el de él, porque Gabriel Salazar escribió
un libro breve pero interesante sobre la ética material en la obra de Enrique Dussel. Entonces, cuando yo estaba leyendo y veía que era demasiado difícil el tema, busqué el libro que me había regalado Gabriel y me doy cuenta que él inicia de la ética formal aristotélica, es decir, inicia el análisis de la ética material de Dussel a partir de la ética aristotélica y obvia, o no toma en cuenta, mejor dicho, todo lo que ha dicho Dussel antes de que él empiece a analizar la parte formal en Aristóteles o la tradición clásica de la filosofía. Y bueno, quedamos pendientes de discutir eso, por qué él hacía eso, por qué partía de la ética formal aristotélica, es decir, o le estaba rehuyendo a la discusión concreta, diríamos que más elemental, que es el inicio por las unidades más básicas que plantea Humberto Maturana, o era que simple y llanamente no quería entrar en esos detalles. Entonces, yo sí diríamos que empecé por donde se tenía que empezar. Entonces voy a estar leyendo un poco y explicando brevemente algunos aspectos, diríamos que muy en general, porque si leo todo el documento me pasaría más de los 30 minutos que debe diríamos que cumplir lo que me señalaron los compañeros. Entonces, me corresponde la sección 2, la primera parte, el capítulo primero de la página 91 a la 143. Entonces, el texto, cuando lo lean, el texto tiene, diríamos que hay algunos parágrafos, o las citas están enmarcadas entre corchetes y un número en el medio, y eso es porque yo considero que es más apropiado cuando se cita a Enrique Dussel, es que se utilice como medio de cita el numeral, o en el párrafo que está el numeral, se utilice el número que está allí y no el número de página, porque eso nos lleva más directo donde está el planteamiento de Dussel. Y más adelante, cuando haya más ediciones de Dussel, esto será más eficiente que citar el número de la página. Entonces, todas las citas que estén entre comillas forman parte del numeral que esté en la parte anterior, en el párrafo que estoy citando. Entonces, tenemos que afirmar que la ética de la liberación es una ética de la vida. Eso que parece tan sencillo, en realidad es una cuestión, diríamos que compleja, en la cual Dussel se mete a escudriñar todas las formas, hasta las más elementales de vida, e incluso a criticar todo el pensamiento europeo. Y aquí quiero hacer un paréntesis en eso, que diríamos que las nuevas generaciones nos atrevemos ahora a criticar a los pensadores europeos, no de la nada, sino de una generación como la de Enrique Dussel, que nos enseñó, y que a partir de él nos atrevemos a leer ya críticamente a los pensadores europeos, y no solamente reproducir sin ningún reparo a todos los clásicos, incluso a todos los contemporáneos. Y eso se ve en todas las universidades, es decir, las universidades periféricas y en las universidades del centro se reproducen sin cuestionar lo que están planteando, a pesar de que esas teorías, esas propuestas están pensadas en otros contextos que no necesariamente son el nuestro. Aparte de eso, Dussel es un pensador que siempre ha estado, yo considero siempre de alguna u otra forma adelantado a su tiempo. Ya en esta ética amarilla que publica a finales del 90, ya plantea dos cosas muy interesantes. Ya habla de la vida buena, antes que el buen vivir o el vivir bien del Estado o de la República del Ecuador del 2008 y de la República Plurinacional de Bolivia posteriormente, utilizaron como principio fundamental de autorrealización. Ya a finales del 90, Dussel consideraba que la vida buena era un eje rector para toda ética material y crítica que es
su propuesta. Es decir, pueden existir muchas éticas, pero la ética de él es una ética de contenido material, es una ética crítica que tiene como fundamento último la vida humana. Y aquí, entre broma y en serio también, me decía el maestro Bernardo Cortés que bueno, que yo hablaba a veces de vida no humana, y como que me hacían burla que yo estaba haciendo referencia a extraterrestres, pero no era eso, sino que lo que quería decir en aquel momento era que Dussel siempre está haciendo referencia, y en eso se puede criticar porque está haciendo referencia a la vida humana. ¿Y qué pasa? ¿Por cómo se puede criticar? Bueno, ya a finales del 70, por ejemplo, hay propuestas de liberación animal, que se respeta la vida de los animales. Hay propuestas incluso hasta frutarianas, que se respeten la vida de diferentes plantas, y que se respete también la vida de los animales. Pero Dussel no está pensando en esas otras formas de vida. A eso me refería cuando Bernardo me comentaba eso, porque hace énfasis explícitamente en la vida humana, pero ¿qué pasa con esas otras formas de vida? Otra forma en cómo Dussel se adelanta a los debates contemporáneos es que ya en esa ética amarilla hablaba de necropolítica un poco antes que Achille Mbembe en el 2006 escribiera su artículo muy famoso y muy citado actualmente, que es de la necropolítica. La ética amarilla de Dussel también pretende ser, o tiene la pretensión de universalidad. Es su principio material que cruza toda la vida humana, y no solo es universal, sino que es necesaria. El contenido del principio es la conservación de la vida, el cual forma parte del sistema efectivo evolutivo humano, de los procesos autoorganizativos de la vida y aún autorregulados de la vida social. Si tenemos en cuenta, diríamos que todo el despliegue material de la vida, es decir, la realización de la vida misma, necesitamos partir por las unidades orgánicas más simples de la vida. Aquí Dussel se basa en Humberto Maturana, y ahí Humberto Maturana, en su libro de máquinas y seres vivos, la autopoiesis, la organización de la vida, enfatiza que el ser vivo es como ente una dinámica molecular, que el vivir es la realización sin interrupción. Bueno, si están familiarizados con Maturana, lo que él está analizando es las unidades más básicas, orgánicas de la vida, y que allí, para Dussel, lo que él descubre allí es que allí está contenido el principio material de la vida. Es decir, que en las unidades orgánicas más elementales siempre hay diríamos que un impulso de vivir, que es autorrealizable. Luego que Dussel plantea esto, que en las unidades básicas más elementales ya está contenido el principio material de la vida, luego se va a nivel neurológico, y a nivel neurológico se basa en Gerald Edelman, para probar cómo el sistema nervioso cerebral actúa por selección a partir de un criterio universal de dar permanencia, reproducir, desarrollar, hacer crecer la vida del sujeto, y esto desde el nivel vegetativo hasta el nivel cultural o ético más heroico o sublime. Dussel añade que en esta selección no se tiene un código a priori ni el conocimiento de reglas. Neurológicamente, el cerebro tiene la capacidad de que la corrección puede aumentar ante una amenaza patológica. El cerebro es el órgano directamente responsable de la reproducción y desarrollo de la vida humana del organismo, de la corporalidad comunitaria e histórica del sujeto ético. ¿Qué es lo que plantea Dussel aquí? Y por ejemplo, uno que diríamos que está rondando y no se mete a leer la obra de Dussel, ni se imaginaría que lo que Dussel está planteando es que a nivel orgánico más elemental y a nivel
neurológico está presente el principio material de la vida, es decir, que todo ser vivo quiere vivir. Eso parece simple, pero es una cuestión sumamente compleja, porque si vemos ahora la sociedad, bueno, hay personas que mueren de hambre, hay personas que mueren de frío, hay personas que mueren porque no tienen una vivienda, y eso no es natural. Eso ha sido, diríamos que, una construcción social o una construcción ideológica del capitalismo y de la modernidad, que no hace posible que la vida se reproduzca como lo hace naturalmente, tanto a nivel orgánico como a nivel neurológico, como lo probó más que todo Dussel, apoyándose en Maturana, y a nivel neurológico con Edelman. Bueno, también la ética de la liberación, como es más que todo el proyecto de Enrique Dussel, es también una crítica al eurocentrismo. Desde su libro clásico de 1973, La filosofía de la liberación, ya hablaba de una filosofía postmoderna, pero con otro significado totalmente distinto al que le da Jean-François Lyotard posteriormente con la condición postmoderna, y que de allí es el boom de la postmodernidad. Ya Dussel en 1973 ya hablaba, diríamos que, de una filosofía, bueno, él no lo ponía pegado, sino postmoderna, pero diríamos que con la intencionalidad de ir más allá de la modernidad. Luego, en diálogo con Gianni Vattimo, cambia un poco la posición, porque ir más allá de la modernidad, es decir, postmoderna, que quiere decir ir más allá, bueno, sería ser más moderna. Bueno, entonces le da un nuevo contenido a la filosofía de la liberación, que él llamaba en el 73 postmoderna. Entonces, todo el sistema de Dussel es una crítica al eurocentrismo, y la ética de la liberación, fundamentalmente la del 98, que es la ética amarilla, es una ética que también es una crítica al eurocentrismo, porque cuando él empieza a analizar el utilitarismo y el comunitarismo, él se da cuenta que son propuestas éticas, también materiales, es decir, que parten de la materialidad de la vida, pero que no están pensados desde el contexto latinoamericano. Y entonces la iba demostrando que muchas veces reproducimos ese tipo de éticas de una forma poco crítica, que simple y llanamente reproducimos esas otras éticas que son pensadas en otro contexto, con otro contexto, y las queremos implementar aquí. Así también ocurre con los programas de ajustes en las políticas públicas, pero él aquí lo está analizando a nivel teórico, es decir, que pensamos con herramientas teóricas que no corresponden a nuestro contexto, sino que son pensadas en otro contexto. Entonces, la primera que él analiza de esa forma es el utilitarismo. Solamente voy a leer algunas cosas, y bueno, sé que en la discusión van a leer todo el texto, y sé que le van a sacar provecho, no a lo que yo pienso, sino a los planteamientos del propio Dussel. El utilitarismo, que si bien es una propuesta también material, tiene en su interior una única forma de circunscribirse al problema en cuestión. Además, son hegemónicos con respecto a las demás. Eso nos lleva a uniformar la ética de una forma no natural, que encubre el principio que se devela en la ética de la liberación. ¿Cuál es el principio que se devela en la ética de la liberación? Bueno, que siempre hay que producir y reproducir la vida en su plenitud. Y aquí más adelante lo mencionaré. De alguna u otra forma, cuando Dussel está pensando en la reproducción de la vida, está pensando de alguna u otra forma en Marx. Y un discurso bastante simbólico que puede ilustrarnos ese planteamiento de Marx que recupera Dussel es el discurso que da Engels ante la tumba de Marx, que él allí dice, bueno, Marx descubrió ciertos principios y ciertas leyes, y esas leyes son básicamente, bueno, que el ser humano necesita
un vestido, necesita comer y necesita una casa. Algo tan elemental no se cumple o no se cumplió, diríamos que en plena revolución industrial en Inglaterra. Es decir, habían seres humanos que no tenían que vestirse, no tenían dónde vivir y no tenían que comer. Y si ahora lo vemos ahora en el tercer mundo o en la periferia, este problema aún continúa. Es decir, todavía hay gente que muere de hambre, todavía hay inmigrantes en Europa que mueren de frío. Es decir, son principios básicos que no se cumplen y que no permiten la reproducción o no permiten el despliegue de ese principio que nos plantea Dussel, y que de alguna u otra forma recupera de la materialidad que planteó Marx. Una cuestión metodológica es que Dussel agarra todos estos sistemas éticos materiales y lo subsume, o como diría Juan José Bautista, lo que hace es un pensar categorial, es decir, utilizar un concepto y darle un nuevo significado a ese concepto luego de haberlo tratado. Lo del pensar categorial es una propuesta, según Juan José, o mejor dicho, que Juan José plantea o lo trata como un planteamiento de Hugo Semmelmann, que también fue otro de sus grandes maestros. Entonces, el utilitarismo, señala Dussel, consiste en un neoestoicismo que reduce el manejo de la pura subjetividad individual al control de los medios dirigidos a un fin, a partir de un cálculo instrumental. Esto permitiría una cierta racionalización empírica disciplinada de las decisiones y también un orden ético, el cual, si obtengo bienes que satisfacen mis sensaciones, soy feliz; si no, sufro. La corporalidad se subjetiviza, todo depende del yo, es decir, del yo como sujeto individual, disciplinado, que mediante una razón y cálculo instrumental posee bienes que lo hacen feliz. Bueno, por eso vemos que las personas cuando compran son felices, pues, porque se realizan en ese momento y se realizan bajo esa lógica. Incluso bajo un manto divino, y eso ya sería la crítica a la mano invisible que regula el mercado. Esto podría ser interpretado de una forma que procede de una actitud antagónica a lo social. La consecuencia de esa felicidad en esos términos es una expresión del egoísmo, porque el sistema me disciplina para obtener bienes. Lo puedo hacer sin importarme los demás, aunque el sujeto no sea consciente de eso. Es decir, las personas cuando compran y son felices no son conscientes de que son egoístas porque solo están pensando en sí mismos, sino que solo se realizan al momento de poder satisfacer sus necesidades, que no necesariamente son naturales, sino que son construcciones del capitalismo, es decir, de consumir cuestiones que no necesariamente necesitan de forma natural. Y muchas cosas también habría que decir sobre la crítica de Dussel al utilitarismo y cómo él lo subsume, que podrán ver en el texto. Entonces, a nivel político, el utilitarismo también sirvió, diríamos que como emancipación, que de alguna u otra forma pudo transformarse en una teoría de emancipación neocolonial. Y aquí en América Latina muchas de las personas, muchos de los, diríamos que los grandes nacionalistas y los grandes patriotas partieron de una instrumentalización o una interpretación del utilitarismo, como Arosemena leyó a Bentham, un poco para tratar de aplicar en sus doctrinas políticas el utilitarismo como una forma política de ordenar el Estado. Para Dussel también eso es una forma de neocolonialismo y él lo analiza en otros contextos. Lo otro que critica, aparte del utilitarismo, es el comunitarismo, muy en boga en Estados Unidos, con autores como Michael Walzer, Charles Taylor y McIntyre. No me voy a detener en eso para terminar
en los pocos minutos que me dan en el seminario de la FIL, y voy a entrar, diríamos que ya en el criterio, y es decir, en la parte final de lo que es el momento material de la ética, que es el criterio y el principio universal de la ética. Dussel plantea esto del principio universal, y eso a veces parecería en los decoloniales principalmente algo para alarmarse. ¿Por qué? Porque Dussel está hablando de un criterio universal, y lo que busca el giro decolonial y las perspectivas decoloniales es precisamente criticar esa universalidad. Pero la universalidad a la que está haciendo referencia Dussel en el momento material de la ética es solamente a que todos los seres humanos compartimos algo, es decir, la vida humana, y que todos y todas, a partir de nuestras distinciones por religión, diríamos que contexto geográfico, todos debemos de alguna u otra forma reproducir y producir la vida en el planeta, y por lo tanto necesitamos también, y aquí también se va a reflejar en el texto, necesitamos un planeta donde vivir, y en ese planeta donde tenemos que vivir debemos vivir obligatoriamente responsables, tanto con el otro, con la comunidad, como en el planeta en que vivimos. Entonces, esa universalidad de Dussel es una universalidad bien concreta, una universalidad que no es abstracta, sino que parte de un momento estrictamente concreto, y que es la producción y reproducción de la vida. Entonces, este criterio o este principio universal de la ética es lo que realmente importa en este primer capítulo de la ética amarilla, y es todo lo que hemos dicho antes. Diríamos que era una propedéutica para poder afirmar y sintetizar lo que es el principio material de la ética, que es lo que yo llamo que es universalmente analógico. Es decir, que no es que nosotros seamos iguales a los países industrializados, sino que nosotros somos distintos a ese contexto. Es decir, ¿por qué? Porque no somos un país industrializado. ¿Por qué? Porque no tenemos garantizados nuestros derechos económicos y sociales y culturales plenamente, y en otros contextos sí. Este principio es universal porque es inherente a todo ser humano, pero muchas veces es encubierto por un sistema opresor y excluyente, que como totalidad podemos llamar la modernidad eurocéntrica, capitalista, patriarcal, etc. El principio material de la ética, que es constante en toda la ética de Dussel, es en sus tres redacciones. Cuando hablo de las tres redacciones estoy hablando, bueno, de Para una ética de la liberación, que es de 1970, que es la primera redacción, luego la ética amarilla, y luego la tercera redacción sería sus 16 tesis de ética, que ya, bueno, ya está, diríamos que ya es un Dussel maduro, y que aparte de que se cumplen, diríamos que aparte que ya está todo esto integrado en su pensamiento, la ética y la economía y la política siempre tiene tres principios: el principio material, el principio formal y el principio factible. Y luego estos principios tienen tres momentos: el momento crítico, positivo y el momento creativo. Cuando todo eso se cumple, entonces estamos pensando sistemáticamente a partir de la obra de Dussel, e incluso podemos ir más allá con él, criticándolo y leyéndolo, diríamos que sistemáticamente, como se le debe leer a un pensador sistemático. Para sintetizarlo, este principio o este momento material de la ética es la producción, reproducción y desarrollo de la vida de cada sujeto humano que vive en comunidad. Eso es otro concepto que ya en otras obras anteriores aparecía en la obra de Dussel, pero aparece aquí con mayor fuerza, y es el concepto de comunidad. Es decir, debemos reproducirnos, debemos producir la vida como sujetos históricos, como sujetos humanos, pero a la vez debemos reproducirnos y reproducirnos en comunidad. Es decir, que no podemos quedarnos aislados, y tampoco podemos reducir la reproducción
a la cuestión solamente, diríamos que de reproducir o que la mujer reproduzca una vida humana, porque estaremos reduciendo a la mujer solamente a que tenga hijos. Aquí estamos hablando de la reproducción de la vida, pero de todos los seres humanos, y que hacer o preocuparse obligatoriamente por el otro. Y muchas veces diríamos que se reduce el concepto de reproducción solamente a la reproducción materna, pero creo que la reproducción también debe comprenderse en relación con reproducir o hacer posible que el otro, que el ser humano en comunidad pueda producirse, pueda vivir dignamente. Todo esto es un proceso que de alguna u otra forma está interrumpido por lo que ya anteriormente les decía, por la modernidad capitalista, que yo considero que es una construcción social e ideológica que no permite el desenvolvimiento de ese momento material. Sí, el momento material, es decir, la producción y reproducción de la vida, es un hecho natural que se debe, diríamos que desplegar de forma natural, pero en la construcción social e ideológica de la modernidad, este hecho diríamos que se trunca, y lo que realmente está presente y lo que diríamos que se da en nuestras relaciones son otro tipo de relaciones, egoísmo, solamente que la autorrealización del sujeto, como diríamos como una autorrealización que se autosatisface a sí mismo y no se satisface comunitariamente, que es lo que propone Dussel. Por último, quiero señalar, ya para terminar mi presentación, es que ya que hemos descrito ciertamente esto, podemos sintetizar que para que esto sea posible deben existir ciertas normas que solamente están enunciadas en la ética amarilla, y que estas normas son un pasaje hacia que uno debe ya pasar del análisis descriptivo, es decir, describir cómo estamos, a una normatividad que Dussel plantea en lo que es el deber ser o la obligatoriedad de que todo ser humano tiene la obligación de autorrealizarse en sí mismo, es decir, realizar su vida humana como sujeto, como subjetividad, pero además debe plantearse que esa subjetividad la debe vivir en una comunidad. Entonces, ese sería, diríamos que el momento material de la ética amarilla, es decir, que la vida humana siempre se está desplegando de forma natural. Bueno, entonces, para concluir, la ética amarilla hay que hacer el despliegue del análisis descriptivo al análisis de la normatividad, es decir, plantear normas que hagan posible que sea efectivo ese principio material de la vida. Luego, el siguiente paso sería que no solamente existan las normas, sino hacer que esas normas sean factibles para que sean realizables. Por eso el planteamiento de Dussel no es un planteamiento abstracto, sino es un planteamiento concreto, y por eso su pensamiento tiene principios: el principio material, el principio formal y el principio factible. Bueno, y el no factible es que lo que uno plantea a nivel material y a nivel formal tiene que realizarse mediante mecanismos o normas que sean factibles a la realización de lo que uno plantea. Por eso estamos aquí, y si seguimos en el análisis sistemático de Dussel, esta ética de la liberación, luego todo lo que he planteado luego debe plantearse en la economía de la liberación, y luego de plantearse en la economía de la liberación se debe plantear en la política de la liberación. Es decir, que todo lo que hemos planteado luego debe estar presupuesto en la política, es decir, que deben existir instituciones políticas que hagan efectivo, es decir, que hagan factible lo que hemos propuesto como el momento material de la ética.